Queremos agradecer a Juan Cruz González, analista internacional, que nos atienda. Juan Cruz, Gustavo Sacañino te saluda. Nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Bueno, primero, gracias por atendernos, por tu tiempo, por tu sabiduría para poder explicarnos algo que tiene muchísimos años, este conflicto en Medio Oriente, más de 70 años, y que a veces cuesta entender porque uno puede confundirse quién está con uno y quién está con otro, y cómo la teocracia golpea muy pero muy fuerte, ¿no? Y qué repercusiones internacionalmente puede tener todo esto. ¿Por dónde querés empezar, Juan Cruz? Bueno, es bastante amplio el tema, sí, es así. Yo creo que una forma de comenzar sería, bueno, emplazarnos en el siglo XX, mediados del siglo XX, sí, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando una gran masa de población judía, principalmente europea, y también algunas comunidades judías emplazadas en diferentes lugares de Medio Oriente, incluso en el norte de África, reciben una llamada y hacen caso a una carta, en realidad, que hace Gran Bretaña, que envía a Gran Bretaña a un líder judío en el año 1918, sobre que básicamente lo que decía era que la reina de aquel entonces veía con beneplácito otorgarle un territorio, que era una suerte de protectorado británico, a la población judía, para recuperar de alguna manera y volver a lo que milenariamente fue el país, la tierra prometida, el país de Israel, que Yahvé, Dios, le había prometido a Abraham hace 4.000 años, ¿sí? Paralelamente tenemos poblaciones árabes y persas que están divididas en territorios, en estados, que en realidad no obedecen a cuestiones verdaderamente culturales, es decir, las fronteras de los estados que nosotros hoy vemos en gran parte de Medio Oriente fueron en realidad esquematizadas por Gran Bretaña. Estamos hablando de post Primera Guerra Mundial, y cuya gran división hoy en día tiene que ver con una forma la forma en la cual se sucedió el poder con la muerte del profeta en el 635, y una división entre, que todos conocemos, que es la más grande, ¿no es cierto? Después hay otras dos más pequeñas, pero las dos más grandes son los chiíes, para simplificar, Irak e Irán, y los suníes, que son el resto de los países del mundo árabe. Eso sería como muy a grandes rasgos el mapa actual. Y bueno, lo que vivimos este sábado fue justamente un ataque por parte de Irán sobre el territorio israelí, que respondió, o mejor dicho, que logró contener por medio de su cúpula de hierro de manera muy efectiva este ataque iraní, chií, y bueno, estamos esperando a ver qué va a pasar con la respuesta. Sí, es cierto, Juan Cruz, veíamos de qué manera se contrarrestaba el envío de misiles por parte de Irán. Se decía de un 99%, ¿no? Después hay diferentes tipos de misiles, los balísticos, que son los que suben y bajan como una especie de B corta invertida, y esos son los más difíciles, los otros son más direccionales, ¿no? Sí, así es. Irán cuenta con una cantidad y una diversidad de armamento pesado que la verdad que es sorprendente. Creo yo que más sorprendente aún es la efectividad de esta cúpula de hierro. Exactamente, sí, el 99%, solamente bueno, solamente como si fuese poco, ¿no? Pero bueno, frente a la magnitud del ataque, solo una chica joven resultó herida de gravedad. Y bueno, el mundo está mirando a este sitio no solamente por temores a lo que pueda llegar a suceder, sino también porque ya hay algunos actores que están requiriendo de una cúpula semejante, ¿sí? Es el caso de Zelensky, quien ya se manifestó en favor de un sistema de defensa semejante que pudiera protegerlos de los embates rusos. A propósito, Juan Cruz, se decía que como Israel no es un estado tan grande, puede tener una cúpula que cubra todo el territorio. También se hablaba de la intención de Estados Unidos, donde, bueno, el territorio sabemos que es muchísimo más extenso, y eso también estaría dificultando establecer una cúpula de hierro.
¿Esto es así realmente? Sí, en realidad cuando hablamos de cúpula de hierro hablamos de una serie de misiles balísticos que lo que hacen es contrarrestar e interceptar exactamente a misiles provenientes de regiones aledañas. No estamos hablando verdaderamente de una cúpula, pero sí, sería, entiendo, muchísimo más costoso, muchísimo más difícil para los países, para el resto de los países que se encuentran en áreas conflictivas. No para todos sería esto accesible, pero bueno, en el caso de Israel sabemos cuáles son los intereses que los Estados Unidos tienen ahí, cuál es el interés principal, que es justamente el de proteger esta región, que es una suerte de aliado fundamental en Medio Oriente, que a su vez contribuye a pesar de los conflictos y de los tires y aflojes que existen. En este momento estamos viviendo uno. Biden está diciendo no ataquen más, y Netanyahu está diciendo yo tengo que responder, pero bueno, como bastión aliado, bueno, sabemos y entendemos justamente cuál es la racionalidad de la decisión de Estados Unidos de proteger este sector. Puede haber otros en donde también pueda llegar a establecer su mano a Estados Unidos para poder extender de alguna manera su zona de influencia. Y Juan Cruz, ¿qué significa en este conflicto la franja de Gaza y Cisjordania? ¿Qué significa este conflicto, perdón? En este conflicto, ¿qué significa la franja de Gaza y Cisjordania? Perfecto. Bueno, la población palestina recibió una respuesta y jamás también en la franja de Gaza. Recordemos que Palestina como Estado ya no existe, no funciona. Luego de la independencia del Estado de Israel en 1948, gran parte de esta población se disgregó, una gran parte fue a la franja de Gaza, otra parte a Cisjordania, otra parte al sur del Líbano. En estas tres regiones ha habido graves problemas. No estoy diciendo que tenga que ver en sí con la población civil palestina, que muchas veces se manifiesta de forma pacífica, sino con ciertas organizaciones que aprovechan a estas poblaciones para poder llevar a cabo diversos ataques contra Israel. En ese sentido, bueno, sabemos que Hamas y Hezbollah, por ejemplo, obtienen financiamiento constante de parte del régimen iraní, que está tratando de establecerse como el principal hegemón en esa zona. Y Cisjordania, bueno, o Jordania en sí, como país suní, sabemos que tiene intenciones, o tenía intenciones al menos de acercarse a Arabia Saudita, a partir de lo que fueron los pactos de Abraham, pactos en los cuales Estados Unidos casi logra un acuerdo fundamental en Medio Oriente que iba a proteger esa zona y que iba a aislar a Irán. 2 semanas antes de que el pacto se ratifique entre Estados Unidos y Arabia Saudita, tiene lugar el 7 de octubre el atentado perpetrado por Hamas en la frontera. Es decir, que de alguna manera esto lo que viene a hacer es a quitarle una victoria a Joe Biden, una victoria que iba a ser monumental, y a romper de vuelta el tablero medio oriental con el objetivo principal que tiene Irán, que es el de perpetrarse como la principal potencia en contraposición a Arabia Saudita. Espero haber sido más o menos claro. Sí, Juan Cruz, el hecho que el gobierno haya determinado que estos grupos sean establecidos como terroristas por parte de la Argentina, abre la puerta de alguna intervención de Irán en el país, porque se están tomando muchas precauciones, movimientos de distintas fuerzas de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. También se habla de la triple frontera. ¿Esto es una exageración o es algo que se puede dar y tiene que ser necesario para prever daños bastante graves? No es una exageración en absoluto. Nuestro país, bueno, durante la década del 90 recibió 2 atentados. Sí. Hace 2 semanas la Cámara de Casación emitió un fallo en donde declara justamente que el Estado de Irán pudo haber sido partícipe de los atentados, aunque fue partícipe sí de parte del encubrimiento. El Estado de Irán, frente a esa situación, se transforma básicamente en un Estado enemigo. La existencia de células de Hezbollah, recordemos que Hezbollah es
es un partido político con un brazo armado del norte, del sur del Líbano, financiado justamente por Irán, pero que financia sus operaciones locales, y esto salió a la luz a partir de un informe de la DEA, que se conoce como Proyecto Cassandra, que en el año 2006 se hizo público, en donde justamente se prueba la existencia de vínculos entre las células de Hezbollah, que se encuentran emplazadas en las dos triples fronteras, no solamente en la de Paraguay y Brasil, sino también en la de Ecuador y Paraguay y Argentina. Recordemos que Ecuador es un estado aliado a Irán. Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Israel y ha ratificado un memorándum de entendimiento con Irán. Entonces, hay dos puntos focales, dos puntos calientes en esa zona, y que si seguimos de alguna manera como escarbando, existen vinculaciones entre el narcotráfico, entre la droga que ingresa a través de las fronteras, que se dirigen a manera de triángulo y que tienen su vértice en la ciudad de Rosario para luego ser exportados. Entonces, nosotros estamos muy cerca de Israel, muy cerca de Estados Unidos en este momento, a partir de la nueva doctrina, pero no tenemos las defensas que tienen ellos. Sí creo yo que es importante multiplicar las estrategias y reforzar toda estrategia de seguridad interior, porque somos vulnerables. Juan Cruz, se habla, por ahí se mencionó un acuerdo de Irán con Bolivia. ¿En qué sentido? Sí. Se trata de un memorándum de entendimiento en donde lo que hace Irán es brindar tecnología, brindar asistencia en materia de defensa y seguridad. Bueno, es eso lo que se sabe básicamente. Lo que uno puede leer entre líneas es un vínculo muy estrecho, que existe un vínculo muy estrecho entre el Arce, el actual presidente de Bolivia, y el régimen iraní. Eso lo transforma necesariamente en un estado con el que nosotros deberíamos entablar relaciones y deberíamos establecer charlas para poder ver qué se va a hacer en ese sentido, qué va a pasar en la frontera con Salta, y bueno, paralelamente lo que comentaba anteriormente de la ruptura de relaciones con Israel, porque ellos lo que alegan es que la respuesta al ataque del 7 de octubre, la respuesta de Israel sobre la Franja de Gaza fue exagerada. Entonces lo declaran un estado belicoso, un estado violento y agresivo. Entonces eso los ayuda de alguna manera a acercarse más aún a Irán. Juan Cruz, bueno, hay una información que dice que Hezbollah reivindicó un ataque que hirió a 4 soldados israelíes, este grupo terrorista que colocó varios artefactos explosivos en la frontera dentro del territorio libanés. Es algo que se sigue dando, acciones que se están dando, y también donde Irán determinó que puede lanzar nuevamente amenazas ante una posible represalia de Israel, o sea, una nueva respuesta de Irán si es que responde Israel, que dice que Netanyahu que no se puede quedar estático ante esta situación, o sea que se está agitando este conflicto. Sí, en ese sentido estamos en el vértice de un conflicto que puede llegar a escalar. La continuación del ataque por parte de Irán probablemente no sea directa. Lo más probable es que justamente se activen y reaccionen células de Hezbollah del norte del sur del Líbano, del norte de Israel. Dentro de Gaza jamás muy probablemente continúe con sus avances. Israel va a continuar con sus avances sobre la franja de Gaza, eso sin duda, pero bueno, la gran pregunta es cómo, cuándo y de qué manera va a responder Israel a los ataques perpetrados por Irán este sábado, en contra de la sugerencia de los Estados Unidos, que lo que está tratando de hacer Estados Unidos, muy vacapeado, muy acompañado por Europa también, que necesita reducir este conflicto. Lo que están tratando de pedir de alguna manera es un alto al fuego y están esperando que Netanyahu de alguna manera se sienta satisfecho por la protección que le brindó la cúpula de hierro, dado que no hubieron mayores
mayores perjuicios, pero bueno, Netanyahu tiene sus problemas internos también, sí, a nivel partidario, a nivel político, con el Likud, tiene que responder a una población israelí en donde hay una parte que justamente es cada vez más reaccionaria frente a todos estos conflictos y que está cansada también de vivir en una situación de constante belicosidad, de constante conflicto con las potencias que lo rodean. Podemos decir que el debilitamiento político que sufre de un tiempo Netanyahu allí en Israel le estaría de alguna manera estableciendo respuestas agresivas ante este tipo de conflictos. Y justo esto viene en un momento, el ataque de Irán se da justo en un momento en el cual la imagen a nivel mundial, la opinión pública, ya se estaba poniendo bastante en contra de Netanyahu. Sí. Muchos países empezaban a sentir que la respuesta no era proporcional al ataque recibido, que fue terrible, que es terrible porque hay secuestrados todavía que no han vuelto, pero que la respuesta en realidad parecía obedecer a otro tipo de intereses, intereses territoriales, intereses que tienen que ver más con el interés nacional de Israel que con la búsqueda de una solución al conflicto entre Hamas, los palestinos en Franja de Gaza e Israel. Entonces, justo esto viene en un momento en el cual la imagen positiva de Netanyahu estaba empezando a decaer. Cuando decae la imagen positiva, sobre todo en un contexto conflictivo como este, empiezan los tires y aflojes dentro del partido, dentro de las cúpulas de gobierno, en los gabinetes. Y bueno, no olvidemos que Israel es un país parlamentarista, entonces necesita constantemente de la aprobación del resto de los partidos y demás. Entonces, justo esto llega en un momento en el cual su imagen estaba decayendo y le permite reposicionarse. Ahora, cualquier ataque a Israel sería proporcionado porque, bueno, les mandaron 300 misiles. Si hablamos de futuro, es ofensiva y contraofensiva, hoy por hoy. Exactamente. Bueno. Sí, correcto. ¿Y qué posibilidades tienen distintos países como, no sé, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, la propia Argentina, que creo que potencialmente, hablando de cuestiones militares, la verdad, mucha fuerza no tiene, ¿no? Lo tiene a un presidente Milei que uno lo puede analizar desde diferentes puntos de vista, ¿no? El comportamiento que tiene, pero me parece que eso no se traduce en el aporte que Argentina le podría dar a Israel en esta lucha allí en Medio Oriente, ¿no? Sí, así es, totalmente. Bueno, lo que respecta a Europa, Europa es un continente en guerra. Europa está muy enfocada en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Alemania está muy enfocada en un potencial conflicto entre Lituania y Bielorrusia, aliada a Rusia. En ese sentido, el continente europeo está crujiendo, las hipótesis de conflicto se multiplican. No obstante, un apoyo a Israel, bueno, iba a decir que sería incondicional, en realidad no sería incondicional, pero bueno, todo depende de cómo se alineen las distintas fichas que pueda ocurrir con el resto de los países, qué tipo de alianzas pueda establecer Irán. Hoy por hoy, en realidad lo que nosotros vemos es una gran fuerza, con Estados Unidos a la cabeza, y enfrente a ellos está una China que no quiere mayores conflictos, que está muy metida en sus problemáticas también políticas internas y económicas. China está pasando por un proceso de recesión muy grave. Un Vladimir Putin que está encascado completamente trabado en un conflicto que debía haber terminado hace 2 años, que le iba a llevar apenas unos meses y bueno, sigue ahí, lo cual denota su debilidad militar, en contraposición a lo que todos pensábamos en un principio, que creíamos la posibilidad de un ataque nuclear y demás, y lo que vemos en realidad es una Rusia con poder relativo bastante magro. En el caso de la Argentina, sí, nosotros estamos sumamente alineados en este momento, pero tal como decíamos recién, no tenemos los recursos. Las Fuerzas Armadas argentinas han venido siendo diezmadas y desarmadas, desarticuladas, porque la doctrina anterior era la de que no existían hipótesis de conflicto, entonces no era necesaria un arma, un ejército que fuese lo suficientemente fuerte. Entonces, bueno, estamos en esa situación. Es como ofrecerle el llanero solitario, ¿no?
¿Cómo, perdón? Es como ofrecerle el llanero solitario por parte de Argentina, porque la verdad es Javier Milei y su personaje, entre comillas, o su manera de hacer política, en este caso internacional. Sí, tal cual. No tendría demasiado sentido. Creo que el foco, como decíamos antes, tiene que estar puesto en resguardar las fronteras nacionales, tiene que estar puesto en tratar de desbaratar la... Si uno pone el foco en la frontera, va a obtener los datos necesarios para entender bien qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Rosario. Ese es un punto de vulnerabilidad. Yo lo quiero retratar como si fuese una especie de triángulo en donde la puerta está abierta y se facilita la creación y la planificación de todo tipo de ataques, dado que siempre el narcotráfico y el terrorismo van muy de la mano. Yo creo que ese es el punto, ahí es donde tenemos que estar enfocados y no en enviar fuerzas armadas locales a Israel a combatir, por ejemplo. Juan Cruz, la última pregunta, agradeciéndote tu tiempo y a propósito de lo último que estabas diciendo recién, ¿este gobierno sabe dónde tiene que apuntar el refuerzo, la protección en nuestro país, en la frontera, teniendo en cuenta lo que vos decías, la relación del narcotráfico con el terrorismo, y sabemos de dónde viene la droga, dónde se inserta en la República Argentina? ¿El gobierno lo sabe? ¿Está obrando en consecuencia? Bueno, Patricia Bullrich ya fue ministra, ella, yo entiendo que conoce muy bien cuáles son los tejidos y las redes que de alguna manera tiene que tocar. El problema en ese sentido es bastante profundo, porque en realidad hay fuerzas estatales que son parte del armado de la estructura que constituye esta arquitectura ilícita. Entonces es bastante complejo. Yo creo que a partir de este refuerzo en el vínculo con los Estados Unidos podemos vernos beneficiados en ese sentido, digo, en el sentido de la seguridad y en el sentido militar, pero bueno, no se están viendo acciones concretas que a uno lo lleven a pensar que se sabe realmente qué es lo que hay que hacer. Han habido algunos errores, no sé si recuerdan tal vez la foto o el video de los presos en Rosario, en un mismo pabellón, emulando lo que hace Nayib Bukele en El Salvador, y eso llevó a una represalia por parte de las bandas en Rosario, que fue terrible, que fue el asesinato de 3 civiles, si no recuerdo mal, y bueno, una fuerza de seguridad del Salvador que se comunicaron con nosotros para decirnos: no se hace así, primero tienen que neutralizar a las bandas, y después pueden mostrar resultados. Uno no puede mostrar resultados antes de haberlas neutralizado, porque la retaliación, el contraataque, va a ser terrible. Claro. Entonces, lo dejo en duda, digamos. Sí, bueno, por eso ojalá se obre en consecuencia y con el sentido común y las fuerzas necesarias, más allá de la logística, ¿no? Juan Cruz, te agradecemos. Sí, ¿algo que quieras agregar? Bueno, tal vez sí, algo que me gustaría agregar sobre toda esta situación tiene que ver con lo siguiente. Nosotros hablamos de Medio Oriente, hablamos de Israel, hablamos de Irán, pero es muy importante, me parece a mí, entender que se trata de estados-nación, con intereses particulares, y no son las religiones aquí las que están verdaderamente involucradas. No es la población judía, no es la población musulmana, que profesan en realidad siempre la paz, el amor hacia Dios, hacia sus respectivos profetas, pero en ese sentido creo que hay que marcar mucho siempre este mensaje para evitar que haya cualquier tipo a nivel local, sobre todo que haya cualquier tipo de ofensa hacia comunidades que a lo mejor simplemente profesan una religión y nada tienen verdaderamente que ver con el conflicto, más que una mera opinión. Y bueno, tratar de evitar que se generen quiebres sociales en ese sentido, que haga que nos fijemos entre todos, me parece que sería fundamental. Juan Cruz, agradecemos tu generosidad y seguramente, si lo permitiste, seguiremos molestando para ver cómo continúa esto, qué repercusiones tiene para nuestro país, porque la verdad, al escucharte, uno comienza a tener cierta preocupación, ¿no? La misma preocupación que deben tener aquellos que deben resguardar la seguridad en la Argentina. Te mandamos un abrazo grandote y nuevamente gracias por este contacto.
Gracias a ustedes, un placer. Gracias. Bueno, Juan Cruz González, analista internacional, bueno, contándonos lo que tiene que ver con este conflicto.